Muy bien. Bienvenidos una vez más a la clase de bachillerato. Esta vez a distancia, todavía no podemos reunirnos, pero vamos a intentar abarcar la mayor parte de temas que se puedan. Hoy vamos a ver lo que habíamos quedado la semana pasada, que habíamos visto parte de lo que eran las funciones, composición de funciones y ejercicios de eso. Hoy vamos a ver la otra parte, que es la función lineal, que también tiene partes de función inversa. Parte de esto se había visto en octavo, pero algunos vienen del programa viejo, entonces es posible que no se acuerden o nunca lo hayan visto. Entonces vamos a ver lo que es la función lineal, aspectos básicos y ejercicios. Ok, yo aquí tengo una tabla con valores de x, 0, 1, 2, 3 y 4, y valores de y, 3, 8, 13, 18 y 23. Si tengo una tabla y todos esos valores van aumentando, digamos, de 2 en 2, de 3 en 3, de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, entonces esa tabla corresponde a una función cuadrática, perdón, a una función lineal. Es decir, que van a ir aumentando constantemente. Eso significa la función lineal. La función lineal es una recta en la que todos van aumentando en forma constante. Y que suele agregársele un valor o constante o intersección con el eje X o el eje Y, donde va a intersecar con el eje de las verticales. Entonces, de un grupo de números, encontrar una fórmula se llama modelizar. Para bachillerato lo que nos interesa más que nada es los problemas de función lineal y cómo resolverlos. Entonces, rápidamente, aquí tenemos uno. Entonces dice aquí, si se tiene una fábrica de pasteles donde producir cada pastel cuesta 25 más gastos fijos por 5,000, entonces aquí viene la clave para resolver los ejercicios. Vamos a ver la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es o cómo se podría modelar una función que represente el costo de esos pasteles? Ok. Para hacer esto, siempre que tengan un problema de función lineal, van a venir dos partes. Uno, que son gastos fijos, costos fijos, ganancia fija, salario base. Ese nunca va a llevar X. Y va a venir otro numerito que dice por semana, por pastel, por zapatos, por día. Ese es el que va a llevar X. Entonces, si nos dan un texto y necesitamos modelar la función, entonces simplemente el que va variando es el que dice por semana, por cada pastel, por cada zapato. Entonces ese va a llevar una X. Aquí le pueden poner f de x o g de x, la letra que quieran o la letra que venga. Y el que dice fijo, nunca varía, ese es el que va a ir sin letra. Puede ser más o menos dependiendo del contexto del problema. Entonces, a esto se le llama modelizar, encontrar una fórmula que represente un problema. Entonces vamos a continuar para que se vea más bonito. Entonces, 25 por pastel más lo que no varía. Al pastel, en lugar de pastel, en matemática usamos X. Y la letra C sería el costo, entonces obtenemos una fórmula 25X más 5,000. Okay. Ahora, con esa fórmula ya podríamos calcular
el costo de cuántos pasteles quisiéramos. Si quisiéramos calcular el costo de 10 pasteles, entonces nada más sustituimos ese 10 en la variable X y realizamos las operaciones. Bueno, en realidad lo metemos en la calculadora y dejamos que ella calcule el costo de los 10 pasteles. 25 por 10 más 5.000. La calculadora dice que son 5.250. Entonces, puede ser que le pidan un número específico o que le pidan modelizar la función. Para construir una tabla desde una función lineal, simplemente escogemos unos cuantos valores y vamos sustituyendo esos valores que escogimos y vamos poniendo esos valores en la parte Y, o sea, en la parte de las variables dependientes. Okay. En la función lineal, cuando nos dan el criterio o la fórmula, puede ser f de x igual a menos 2x más 1, puede ser f de x igual a x, puede ser f de x o g de x igual a 3x menos 2, puede ser h de x igual a 5 menos 4x, etc. El que esté con la x se llama pendiente. Entonces, el que esté con la x se llama pendiente. Si no está es porque es un 1. El que esté con la x, incluyendo el signo. Y el que no tenga letra es la intersección con y. Entonces, eso es lo principal a la hora de analizar un criterio de función lineal. ¿Y cómo sé que es lineal? Porque no tiene exponentes. La letra está solita. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Bueno, si el que está con la x, o sea, la pendiente es positiva, la función es creciente. Y si es negativa, la función va a ser decreciente. Se va a ir hacia abajo. Como vemos en la clase en los intervalos crecientes y decrecientes hace unas semanas. Okay. ¿Eso en español qué significa? Bueno, que si dice y es igual a menos 2x más 1, como el menos 2 está a la par de la x, entonces esa función va a ser decreciente. Y si dice y igual 2x más 1, como el que está a la par de la x es positivo, entonces esa función va a ser creciente. Eso es lo que nos dice la n. El b, el numerito que no tiene letra, nos dice dónde interseca en el eje y, como aquí sería 0,1 en ambos casos. La intersección con el eje x lleva su fórmula. Esa es la única fórmula que hay que aprenderse para función lineal. Menos b entre m, 0. En este caso, si m vale menos 2 y b vale 1, entonces menos b entre m va a ser a menos 2 entre menos 1. Entre menos 2 igual 1 medio. O sea, ¿qué va a decir? Que va a pasar por 1 medio, 0. Y estas van a ser las dos intersecciones de la función lineal. De esta función lineal. Entonces, en un problema nos pueden pedir intersecciones, entonces hay que saber calcular las dos intersecciones. Si tengo menos 5x más 4, m es el que está con la x, menos 5, b es el que está solito, 4. Intersección con el eje x, calculo menos b entre m, menos 4 sobre menos 5, me da 4, 5 y le pongo 0. Y la intersección con y es 0,
y el numerito que no tiene x en la función original. Y para graficar solo necesito esos puntos, 0,4 y 4/5, 0. Ya nada más trazo la función. En el examen de bachillerato no ocupan saber trazar, nada más identificar los puntos m y menos m 0,b y menos m, 0. Okay. Igual aquí, si m es 2x y menos 3, m es 2, b es menos 3, y ya con eso puedo calcular el menos b sobre m y el 0,b. Acuérdense que si es menos 3, el b vale menos 3. Porque a veces se pierden los signos. Igual grafico con esos dos puntos. En algunas ocasiones, si nos dan dos puntos, vamos a necesitar calcular el m y el b. Por ejemplo, si me dan 1,2 y 2,3, yo necesito calcular el e. La fórmula dice y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero si lo quieren hacer más sencillo, pueden colocar un punto sobre otro y decir resto la y, resto las x. Pongo esto en la calculadora, eso me da menos 1 sobre menos 2 menos 1 medio. Perdón, 1 medio positivo. Menos 1 sobre... no, soy yo el que estoy mal. Sobre menos 1, 1 sobre 1, va a quedar 1 positivo. Cuando yo tengo m, faltaría calcular el b. Si tengo dos puntos y es la misma función, entonces cualquiera de los dos puntos me va a dar para calcular el b. ¿Qué hago con el b? Simplemente escojo uno de los dos puntos, el m que ya calculé, y pongo y. En este caso, digamos que escoge este, 2 menos 1 multiplicado por el x, 1. Si escogen un punto, se quedan con ese punto. Y quedaría 2 menos 1, eso nos da 2 menos 1, 1. Entonces ya tengo m y ya tengo b. Entonces y es igual a 1x más 1. Como es costumbre, los unos a la par de las letras no se ponen. Entonces este no va, quedaría y es igual a x más 1. Este sería el ejercicio que más difícil sería porque hay que aprenderse la fórmula de la pendiente y la fórmula de la intersección. Todo lo demás tendría que ver con los problemas de función lineal, que serían si es fijo o no es fijo, si es variable, para montar la ecuación. Ok. Entonces vamos a continuar. Entonces, un posible problema, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por 2, 4 y 0, 3? Si ocupan la ecuación de la recta, serían, digamos, copian 2,4, 0,3, este es x, este es y, restan las y, 4 menos 3, restan las x, 2 menos 0, quedaría 1 medio. Y para la b, escogen cualquiera de los dos puntos. Digamos que escogemos este. Y menos m por x. Y vale xy, 3. M vale 1 medio. Multiplicado por x, que vale 0. Metemos esto en la calculadora y nos da 3. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? 1 medio de x más ese 3 que acabamos de calcular.
y igual 1/2 de x más 3. O, más formalmente, f de x igual 1/2 de x más 3. Son equivalentes. Eso sería encontrar la ecuación de la recta o encontrar un criterio dado 2 puntos. Continuar un poquito. Aquí lo vemos más bonito y más rápido. Cualquiera de los puntos que haya escogido hubiera salido aquí. Aquí tenemos un ejercicio típico de bachillerato, porque a veces son de análisis, no tanto de calcular. Me dicen, si f de x es igual a 3x más b, ¿cuánto vale b? Y nos dan un punto, 1,4. Lo que tenemos que fijarnos es que el primero es x y el segundo es y o f de y. Sabemos que f de x es lo mismo que y. ¿Qué hacemos? Cambiamos aquí, 4 es igual a 3 por la x vale en este caso 1 más b. Y aquí tenemos una ecuación simple, podemos resolverla o podemos meterlo en el modo solve de calculadoras. Si no, simplemente hacemos la ecuación simple. 3 por 1, 3. Este 3 que estaba sumando pasa a restar. Y a 4 le quito 3, b va a valer 1. Y listo. Entonces, si nos dan un punto y una función lineal y nos piden uno de los datos, generalmente la intersección con b, con y, igualamos a ese punto, sustituimos el valor de x, igualamos al valor de y y realizamos la ecuación. Es una ecuación muy simple. También se puede hacer en la calculadora con el modo solver, solo que hay que leer un poquito el manual de la calculadora para ver cómo se trabaja. Si no, rápidamente con un poquito de álgebra de octavo se puede resolver. Vamos a ver lo más bonito. Entonces sustituimos, igualamos y al final lo que hacemos es despejar. Por aquí, la clase pasada habíamos visto un poquito de lo que era la función inversa. En bachillerato suelen combinarlo un poquito con la función lineal porque se da muy bien para ellos. Entonces, si tengo esto, f de x de 3 igual a 4, es lo mismo que decir 3 va con 4 en f. Aquí tengo f inverso de 2 igual a 1. Quiere decir que 2 va con 1 en la inversa. Me piden el criterio de la inversa. Como es una función lineal, entonces yo necesito 2 puntos de la inversa. Ya tengo uno, 2,1. Esto no me sirve porque es de la normal. Entonces lo que hago es darle vuelta, 4,3, y ya tengo 2 puntos de la inversa. Y calculamos. Un ejercicio típico, vamos a revisar ahorita. A un par de exámenes. Déjenme abrir uno. Aquí está. Miren. En pantalla tenemos uno que dice: considera las siguientes proposiciones relacionadas con la función lineal dada por menos x más 2. Entonces, la gráfica de f interseca el eje y en 0,2. Intersección con el eje y es 0,b.
B es el que no tiene letra, el que no tiene X. Este es B. Entonces sería 0,2. Según la teoría, entonces este es correcto. Luego nos dicen f de x igual a menos mx más 2. Si m es menor que 0, significa negativo. Entonces ustedes eligen cualquier valor negativo, digamos m sea menos 2 o menos 4. ¿Qué hacen? Lo cambian aquí, a ver qué pasa. Menos 4x más 2. Menos y menos se convierte en un más. Quiere decir que esto es positivo si la m es negativa. Y si este valor es positivo, eso nos va a dar que es creciente. Lo cual es correcto. Este caso son ejercicios más que nada de análisis, no tanto de hacer mucho cálculo, pero sí tienen que tener muy claro la parte teórica. Y cuidarse de los signos porque algunos profesores que diseñan estos ejercicios son algo tramposos. Entonces, uno nunca sabe lo que puede salir. Vamos con otro ejercicio. ¿Qué sigue eso? Ok, creo que con uno de problemas. Vamos a ver si este viene. No, voy a cambiar de examen. Ok. Tengo aquí dos problemas de función lineal. Dice aquí, y es igual a menos 2x más b con 1,5 un punto de esa recta. ¿Cuál es la intersección con el eje y? Entonces nos piden este numerito de aquí. Yo sé que este es x y este es y. Entonces 5 es igual a menos 2 por 1 más b. Es una ecuación simple. 2 por 1, 2. Va a quedar 5 es igual a menos 2 más b. Y este menos 2, como estabas restando, pasa a sumar. 5 más 2 son 7. Entonces ese es el valor de b. Quiere decir que la intersección con y es 0,7. ¿Habrá otra forma de hacerlo sin tener que aprenderme la teoría? Sí, pero van a tardar un poquito más. Entonces, como todos estos son intersecciones con B, con el eje Y, todos estos son B. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, irlo sustituyendo cada uno. 7 aquí, 2x menos 3 aquí y menos 2x menos 7. Los puntos son 1 en x y tiene que darme 5. Entonces van sustituyendo cada una con el 1. Menos 2 por 1 más 3. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 más 3, eso lo meten en la calculadora, se les da menos 1. Perdón, más 1. Si lo meten aquí, menos 2 por 1 más
7. Menos 2 por 1 son 2 negativo. Más 7, según la calculadora, da 5. El 1 les da 5. El 1 les da 5. Se terminó la búsqueda. Sería ese. Pero este método aunque es más sencillo que tenerse que aprenderse la teoría, requiere de hacer más pruebas hasta encontrar la respuesta. Ok, considera las siguientes proposiciones dada que y es igual a menos 4x más 8. ¿Cómo sé que es lineal? Porque no hay ningún exponente. Y es igual a menos 4x más 8. Este que está a la par de la x se llama m o pendiente. Y esta es la intersección con y. Vean. La pendiente es 4. Prácticamente sabemos que no porque es 4. Menos 4. La intersección con x. Si es intersección con x necesitamos la fórmula aquella. Menos b entre n. ¿Cuánto vale b? 8. Menos 8 entre m. ¿Cuánto vale m? Menos 4. Esto lo metemos en la calculadora y simplificado da 2. Quiere decir que va a ser 2,0. Es exactamente lo que nos dio. Entonces va a ser esta correcta, esta falsa. Solo lados. Vamos a ver si aquí hay algún problema. Sí. Ya con este terminaríamos. Terminaríamos la clase con estos 3 problemas. Ok. ¿Cómo sé que es un problema de función lineal? Bueno, no tiene x a la 2. Está x. Entonces ya sé que es un problema de función lineal. Entonces dice aquí, el precio PX de cierto modelo de teléfono celular está dado por 400.000 menos 50.000 X, donde X, importante, representa los años transcurridos desde que se lanzó al mercado. Entonces, ¿cuál es el precio de uno de los celulares al momento de ser lanzado al mercado? Hacemos una línea temporal. 0, 1, 2, 3, 4. Los celulares no duran tanto. Pero se supone que este es el momento donde se lanza al mercado, donde todo el mundo lo compra. Ese sería el momento 0. Entonces, a 400.000 le quito 50, que es la función, multiplicado por 0, porque es el año 0, cuando se lanza al mercado. Eso me da 400.000. Entonces, esa sería la respuesta. Es una función lineal donde lo que varía es el que lleva x. Como es el principio, el año 0, entonces, esto se elimina y quedaría 400. Vamos a ver qué sigue. ¿Cuál es el precio de uno de los teléfonos celulares transcurridos exactamente 2 años después del lance al mercado? 0, 1, 2, en el año 2. Vamos a ver, según la fórmula dice 400.000 menos 50 multiplicado por los años. 400.000 menos 50 por 2. Eso serían 400 menos 100, nos daría 300. Eso lo metemos a la calculadora y ya encontraríamos la respuesta. Los problemas de función lineal no son difíciles, son de lógica, nada más de ir siguiendo la fórmula si se la dan, o montándola recordando de que el fijo no lleva x y el que varía lleva x. Creo que nos queda un tiempo para un ejercicio más de función lineal y aquí tenemos uno que es un poquito difícil.
porque hay que leer mucho. Entonces, el punto de equilibrio financiero de un negocio se obtiene cuando los ingresos son iguales a los costos. Ingresos iguales a los costos. No hay pérdida ni ganancias. Así las cosas, supongan costos semanales en una fábrica, están dados por los costos 500x más 400.000. Y el ingreso está dado por 1500x. ¿Cuántos sombreros se deben fabricar y vender para que el negocio alcance el punto de equilibrio? O sea que esto se iguala a esto. Una manera de hacerlo es ir sustituyendo cada uno de estos a cada lado. A ver cuál nos da iguales. La otra es usando un poquito de álgebra, pasando esto a restar para encontrar la respuesta correcta. Entonces, si lo hacemos por método de sustitución, entonces sustituimos primero 400. Vamos a sustituir aquí y podemos sustituir aquí. Cuatro por 15 son 60. Voy a ponerlos aquí. 60 y los 4 ceros son 600.000. Vamos a ver de este lado. 4 por 5, 20. Y los 4 ceros son 200. Más los 400 que quedaban ahí. Eso me da 600. Entonces tuvimos suerte de que al sustituir el 400 nos dieran los dos lados del igual exactamente lo mismo, 600 y 600. Entonces obviamente esa es la respuesta correcta. Ok, eso es leyendo el problema y montando las ecuaciones correspondientes. Una vez que yo hago esto, lo que hago es sustituir los valores hasta que me dé la igualdad exacta. A veces está de primero y es suficiente con eso. La siguiente forma sería aplicar la ecuación igual 0. Eso nos da 2000 menos 400. Bueno, eso nos da 1000. 1500x menos x son 1000 menos 400. Paso a dividir. 1000x es igual a menos a 400. Y esto pasa a dividir. 400 entre 1000. Se van los ceros y va a quedar 400. Pero eso estoy viendo un poquito de álgebra de octavo. Entonces, dependiendo del contexto del problema, simplemente lo que tengo que ir sustituyendo hasta encontrar los valores que necesito. Entonces, esta sería la parte de función lineal. Aquí tengo otro. De pura casualidad tengo otro. Una ama de casa elabora pasteles. El costo de producir cada uno, costo de cada uno es 125. Quiere decir que ese 125 va con la X. Y el precio de venta de cada uno es 625. Entonces, este es el costo. Y el precio de venta es 625. Pero como dice cada pastel, también lleva X. X es la cantidad de pasteles. Ganancia, ¿cuál es la ganancia? Ok. La ganancia es precio de venta menos costos.
Entonces sería 625 menos costo 125. Realizando la operación nos da 500. 500x. Esa sería la ganancia. Entonces, lo que es fijo no lleva x y lo que es variable lleva x. Esos serían los problemas de función lineal. La siguiente semana veríamos lo básico de función cuadrática, luego seguiría problemas de función cuadrática, luego función exponencial y logarítmica y pasaríamos a los últimos temas que serían estadística. Pero por ahí sería todo lo de esta clase. En la siguiente veríamos, como dije, la función cuadrática. Apenas termine de guardar el video, entonces se los comparto. Y por hoy muchas gracias por estar aquí. Nos veríamos la siguiente semana. Yo les comparto el link. Y los ejercicios que les envié al grupo de WhatsApp los van haciendo. Y si tienen dudas, me los pueden mandar en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Sí. Buenas noches a todos. Nos vemos.